Buenas noches, queridos amigos. Ustedes allá en su casa y nosotros acá, muy lejos de la ciudad, pero muy concentrados para poder estudiar mejor la palabra. Por intermedio de este canal de YouTube, le pedimos a ustedes que abran sus Biblias en Hebreos 5, ya que estamos estudiando este precioso y adorable libro, que fue escrito por nuestro hermano Pablo en el año aproximadamente 68 años después de que falleció nuestro Señor Jesucristo, junto a Gálatas y a Segunda de Timoteo. Ahí están plasmados, tal como se lo he dicho anteriormente, pensamientos de Pablo y cómo se debe manejar la iglesia de ese entonces y la misma que también nos sirve para nosotros en los entonces que estamos viviendo. Todo esto, señores, lo vamos a hacer y vamos a pedir que nuestro Señor Dios envíe al Espíritu Santo para que podamos escudriñar nuestra palabra. Él es el único que nos ha estado guiando para poder aprender y dirigirnos a ustedes. Cerremos nuestros ojitos, ustedes allá en su casa y nosotros aquí, pidiéndole al Señor que nos acompañe en esta noche en el estudio de esta palabra y que nos perdone nuestros pecados que hemos cometido hoy. Oh Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos humildemente, Señor Dios Padre Todopoderoso, que nos bendiga, Señor, y bendiga a todas esas personas que están viendo este programa por intermedio de este canal y a los que nos encontramos presentes, a nuestra familia que no la tenemos a nuestro lado, que están muy lejos y otros que están muy cerca, Señor Padre Celestial. Cúbrenos con tu manto glorioso, Señor, protégenos y te pedimos humildemente que nos acompañes en esta noche, Señor Dios Padre Todopoderoso, enviando al Espíritu Santo, Señor, que es tu mismo cuerpo en conjunto de nuestro Señor Jesucristo, para que nos guíe y poder escudriñar tu palabra, Señor Dios Padre Todopoderoso. Oh Padre eterno, cúbrenos, Señor, guíanos, Señor, para que podamos entender, Señor. Sácianos, Señor, con tu conocimiento. Danos con lo que necesitamos para poder entender tu palabra. Esto te lo pedimos muy humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. A ver, hermana, hagamos como hemos estado acostumbrados, ¿no? Para no hacerlo más largo. Nos sentamos y vamos leyendo parte por parte. ¿Qué tal si abrimos nuestra Biblia y leemos Hebreo del 1 al 10? Sí. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos 5, del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, hermana, aquí estoy viendo y esto me hace un recuerdo de Génesis 14, 18, si fuera tan amable. O sea, vamos a ver qué es un sacerdote de Melquisedec, ¿no? Y qué sucedió en ese entonces cuando el sacerdote de Melquisedec, lo que habla en 14, 18. ¿Qué dice 14, 18, hermana Chávez? Entonces
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Sí. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Ya. ¿Qué quiere decir un sacerdote de Melquisedec? Un sacerdote con la orden de Melquisedec es el sacerdote de Dios. ¿No? Y aquí es lo que nos hace saber, ¿no? Referente en 5:4 de Hebreo, de que nuestro Señor Jesucristo no se gloria haciéndose sacerdote, sino que nuestro Señor le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también lo sabe decir en otro lugar, como dice en el 6, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. A ver, ¿qué también nos hace conocer aquí? Aarón era el sacerdote, ¿no? Según la tradición en Moisés, ¿no? Pero él expiaba nuestros pecados con sacrificios. ¿Qué sacrificio hizo nuestro sacerdote Melquisedec, que es nuestro Señor Dios? Se sacrificó él mismo. O sea, se sacrificó él mismo para perdonarnos todos nuestros pecados. ¿Ya? O sea, el sumo sacerdote debe ser un hombre que participe de nuestra naturaleza. Esto demuestra que el hombre había pecado. Porque Dios no tolerará que el hombre pecador vaya a él por sí mismo. O sea, solo él así nomás. Si no, él es bienvenido a Dios. Todo aquel que vaya por intermedio del sumo sacerdote, como lo valoramos a nuestro Señor Jesús. O sea, hay frases, hay versículos que nos dicen que todo lo que nosotros pidamos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios va a llegar. O sea, nosotros no podemos llegar directamente con llave propia, abrir la puerta para que nuestro Señor cumpla nuestras peticiones. No. Todos nosotros tenemos que pedirle por intermedio de ese sacerdote de ese sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Quién es el sacerdote de nuestro Señor? El Hijo propio de nuestro Señor Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Bueno. En los días de su encarnación, Cristo se sometió él mismo a la muerte. Tuvo hambre. Para ver qué era, o sea, para que sepan que es un ser humano aquí hecho una deidad. Fue un Jesús tentado, sufriente y moribundo. Cristo dio el ejemplo no solo de orar, sino de ser ferviente para orar. ¿Cuántas oraciones secas hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán poco humedecidas con las lágrimas de Él? Ofrendó a Dios, Él fue fortalecido para soportar un paso intenso de sufrimiento cargado sobre Él. O sea, para demostrar que Él era un verdadero sacerdote. Porque te hace saber también aquí, ¿no? Que Aarón era un sacerdote, ¿ya? En los días de la carne, de su carne, o sea, ofreciendo ruego y súplico con gran clamor y lágrimas que podía librar de la muerte, fue oído con causa de temor irreverente. Entonces nosotros tenemos que tener claro, ¿ya? Que no hay liberación real de la muerte, sino el ser llevado a través de ella, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y a Él fue dado el poder para salvar hasta lo sumo a todos los pecadores que van a Dios por medio de Él. O sea, a Él se le fue dado todo ese honor. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta usted, hermano? Aquí en el 7 que usted dijo, aquí en Lucas 22:39 dice, amén. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como una
como un tiro de piedra, y pues de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Y esta es agonía. Oraba más instantáneamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: Pues que dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso quiere decir que en el versículo 6, en el versículo 7, Cristo, cuando estaba en la carne, Él suplicó, Él rogó, Él clamó con lágrimas. Al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor. Y mira que Él, siendo hijo, aprendió la obediencia. ¿Ya? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Ya? Y por nuestro Dios, Él fue declarado como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Al darse cuenta, eso es nuestro Señor. ¿Tiene algo que contar, hermana? ¿No? ¿Me puede ayudar, hermano Gerson, con el versículo? Este capítulo es corto, del 11 al 14. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho. No, ahorita, por favor. A ver. Repita. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, pues de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermana, ¿qué nos quiere decir con esto? Que los oyentes que no quieren escuchar, ¿no? O sea, los oyentes sordos serían. Los que no quieren escuchar, no es que son sordos de enfermedad. Dificultan la predicación. Y hasta los que tienen algo de fe pueden ser oyentes sordos y lentos para creer. Muchos esperan de aquellos a quienes mucho se les da. O sea, hay muchas personas que no quieren escuchar la predicación del Evangelio. Y hasta nosotros mismos, que a veces escuchamos la fe, estamos estudiando la fe, podemos ser oyentes sordos también. ¿Ya? ¿Sí entiendes? Medio difícil, ¿no? Miren, hay oyentes, hay personas que no están bien, cuando vienen aquí, nos escuchan y nos están viendo, están escuchando, pero no están entendiendo, no, o sea, no están en nada. No están en nada, ¿ya? Y eso a uno lo pone mal y dificulta la predicación del Evangelio. Se choca ahí, ¿ya?
Y hay otros, hasta otros, ante nosotros mismos. A veces nosotros tenemos la fe, pero nos apartamos a veces de la fe. Y nos convertimos en los sordos, que no quieren entender. Y somos ahí lentos para creer. Muchos esperan de aquellos y a quienes mucho se les da. No, a quienes mucho se les da. ¿Ya? Pero ser poco diestro denota la falta de experiencia en las cosas del Evangelio. ¿En qué encierra todo esto, hermana? De que anteriormente, existía un sacerdote. Y vamos a llegar ahí a ese punto. Estamos así con el 12, vamos a escuchar, 7:12 va a ver lo que vamos a encontrar. Se necesitaba un sacerdote para poder expiar nuestros pecados. O sea, borrar nuestros pecados. En el tiempo de Moisés. Ya, pero ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya no existe ese sacerdocio que existía anteriormente en los levitas, ¿no? Y que adoraban en el templo. Ya no existe el templo. Ahora existe Jesús. Y el templo vive en cada uno de nosotros. Por eso no debemos mancharlo. Entonces, en el fondo nos hace entender que cambiado, anteriormente ese sacerdote era el Aarón de la ley. Y el sacerdote, bajo la orden de Melquisedec, si tú regresas de nuevo a Génesis 14:18, ¿no? El rey de Salem, que era el sacerdote de Melquisedec, era el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque lo recibió con pan y vino a Abraham, que venía de la guerra de los reyes, y le dio el 10%, primero hay que salir al 10% de eso. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el nuevo sacerdote y ya no estamos bajo ese antiguo rudimiento que era la ley. ¿Ya? Por eso dice, ser poco diestro, por eso le pido a mi hermano, que ya veo que está un poquito más ágil, ¿no? Como se mantenía, denota falta de experiencia en las cosas del Evangelio. Y la experiencia cristiana es un sentido de sabor a placer espiritual. O sea, cuando tú vas entendiendo, tú te sientes un poquito de placer espiritual, de la bondad, de la dulzura, de la excelencia, de la verdad del Evangelio. Ninguna lengua puede expresar la satisfacción que recibe el alma de la sensación de la bondad y gracia y amor divinos en Cristo en ella. O sea, no hay palabra para discernirla cuando tú estás en ella. Cuando tú no estás en ella, se denota la falta de experiencia, ¿ya? Y es un poquito medio separado de la verdad. Pero cuando tú tienes una sana experiencia, o sea, te concentras en aprender, en conectarte con el Señor, es un sentido de sabor dulce, espiritual de la bondad. ¿Ya? Es una excelencia de las verdades del Evangelio. No hay palabras, no hay ninguna lengua que pueda explicar lo que se siente. ¿No? ¿Algo que quiera decir, hermana? ¿No? ¿Usted, hermano? ¿Qué entendió de todo lo que hemos hablado? Hablamos de los sacerdocios. Hablamos de un sacerdote de Melquisedec, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, fue dado bajo la orden de Melquisedec por nuestro Señor Dios. Y él, siendo carne, ¿no? Ofreció ruegos y súplicas. Y él explicó, basado a la experiencia de Lucas, en Lucas 22, 39, 46. ¿Sí o no? Donde nos hace sentir que nuestro Señor Jesucristo oró en el templo, en el monte, y
Hasta le llamó la atención a los apóstoles, ¿por qué no lo hacen? Como él lo estaba haciendo. Que su sudor, de la concentración que tenía con el Señor, su sudor eran como unas gotas de sangre. ¿Ya? Entonces, nos hace entender que él siendo hijo, padeció y aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, él vino a ser autor de la eterna salvación para todos nosotros. Que todo lo que sea por intermedio de él, va a llegar a ser salvo. Que si una persona quiere llegar solo a donde nuestro Señor Dios, no va a poder llegar. ¿Por qué? Porque ahí regresamos de nuevo a la comparación del sacerdote. El sacerdote para nosotros expiar nuestros pecados en el tiempo de Moisés eran los levitas que teníamos que pedirles a que estoy pensando mal con la hermana o el hermano. ¿Qué puede hacer el sacerdote? Cómprate este chivito y espía lo que sé yo, sacrifica un holocausto, ya. Acá, el cordero, ¿quién fue? Anteriormente mataba un cordero, ¿no? Ahora nuestro Señor Jesucristo se convirtió en ¿qué? En un cordero. Se sacrificó. Anteriormente por nuestro pecado espiaban, mataban corderos, palomas, qué sé yo. Ahora nuestro Señor Jesucristo se sacrificó Él mismo, ¿no? Para el perdón de todos nuestros pecados. Claro, si leemos aquí en Levítico 9:7, como era anteriormente, dice: y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Amén. Entonces, así hacían anteriormente, en el tiempo de la ley, la expiación, Hermana, esto me viene a la mente el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sufrió por nosotros, y en vez de él siendo una deidad, no paralizó todo y dijo, basta y yo hago esto. Hermana, ¿me podías leer Mateo 26:39 para recordar, en vez de enojarse, él cómo suplicó a nuestro Dios, cómo le rogó a nuestro Dios? 26:39. Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué duro, ¿no? Sabiendo lo que iba a suceder. Claro, desde que nuestro Padre Celestial pues, envió a su Hijo por cada uno de nosotros a dar su vida, nuestro Señor Jesús hizo cada uno de lo que le había encomendado nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesús prácticamente él era profeta, o sea, profetizaba todo, o sea, ya sabía lo que se le venía paso a paso, cada detalle. Pero en la última parte que ya iba a entregar su vida, pues exclamaba a Dios, suplicando, como decía aquí en Hebreos 5, del 7 en adelante, ¿no? Suplicándole al Padre. Pero primaba siempre en Jesús era la obediencia. Hermana, La obediencia a todo. aquí hay una cosa que estoy viendo y se me viene a la mente. Gamaliel era uno de los eruditos, peritos en los conocimientos de la ley. Y el mejor alumno de Gamaliel, ¿quién fue? Pablo. Amén. Pablo. Pero nuestro Señor Jesucristo no recibió teoría ni materia de Gamaliel. Claro. Él, siendo menor de edad, se ponía a conversar con los maestros de la ley. Claro. Que los maestros de la ley se quedaban sorprendidos del conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque era un Dios.
Y todo lo que pasó fue practicado, fue profetizado con Isaías, Jeremías, con todos ellos. Y se cumplió al pie de la letra. Ni el mejor actor del mundo podría soportar semejante barbarie para cumplir una palabra. Muchos los han intentado, los actores que hacen las películas. Y ellos no han pasado, pero y les ha sucedido y muchos se han muerto. ¿Vamos? Buenos hermanos, creo que ustedes tienen claro esta temática. Hoy ha estado muy exquisita este plato que nos ha mandado nuestro Señor. Nos hemos devorado con saciedad y nos estamos engordando, nos está haciendo provecho. Hermana querida y hermanos allá ustedes, espero que les haya satisfecho lo que hemos estudiado hoy día. Y, como siempre, la dulce voz, ese trinar que tenemos aquí en nuestra casa, que es una mini iglesia. No vayan a pensar que esto es una iglesia, no, esta es mi casita, humilde casita, donde nos visita un vecino que vive a unos 500 metros, unos 1000 metros de nuestra casa. Y él viene solo, a pie, rompiendo fronteras y llega a nuestra casita. Así también lo puede hacer usted. Y le vamos a pedir a mi querida esposa, con su melodiosa voz, que dé una oración de despedida como estamos acostumbrados. Oh bendito Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, por este día maravilloso, Señor, por tu palabra que nos brindas, Padre Santo, que nos nutre cada día, Señor amado. Gracias por tus bendiciones, gracias por cuidarnos y protegernos, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando, Señor. Envía tus ángeles, Señor, que acampen alrededor de nuestros hogares, de los hogares de aquellas personas, Señor, que van a ver este video, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendiga, Señor. Ayúdale, Señor, a buscar tu presencia cada día, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor. Te pedimos que cubras con tu sangre preciosa, Señor, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que estén, Señor amado. Y pon tu mano poderosa, Señor, en todo esto que está sucediendo, Padre Santo. Esto te lo dejamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.